vida, vivificándote, santificándote, armándote, capacitándote para toda buena obra. Sigue adelante, no te dejes de atemorizar, porque el propósito de Dios, las promesas de Dios que ha soltado sobre tu vida se va a cumplir. El temor quiere llegar a veces a nuestras vidas, pero está en ti a que sea el temor que te ate y no te deje avanzar. Quiero decirte que Jesús se tuvo que enfrentar a muchas circunstancias que usted ha vivido y yo he vivido. Pero quiero decirte que Jesús tenía algo claro y había entendido para lo cual había venido a esta tierra, para lo cual el Padre lo había ungido, para hacer una obra maravillosa en esta tierra. No te dejes atemorizar por las circunstancias. Tú tienes que vencer. Tú tienes que pasar en medio de cualquier sea lo que estés viviendo, teniendo claro que fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Sabemos la responsabilidad para lo cual Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos ungió. Jesús sabía muy bien eso. Dice la palabra que en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 4, cuando él estaba compartiendo en la sinagoga, le dieron el rollo, lo abrió y comenzó a leer al profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comenzó a decir esas palabras y les dice: esta palabra se ha cumplido frente a todos ustedes. Ustedes y yo, Dios nos eligió, nos escogió, nos ungió con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos una responsabilidad aquí en la tierra, y es de ser embajadores de Cristo. Y como tenemos una responsabilidad, ¿usted qué tiene que hacer? Buscar de su presencia, de prepararse en la palabra, de permitir de que el Espíritu Santo trate en tu vida. El Espíritu Santo es tan sensible de que si tú lo echas a un lado, el Espíritu Santo no te va a obligar a hacerlo. El Espíritu Santo no va a entrar a las patadas. El Espíritu Santo es el amigo nuestro que nos dejó el Mesías cuando ascendió a los cielos. Tú tienes una responsabilidad, y es de la que habló Jesús. Él sabía que había sido ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesús, como la novia del Señor, en estos tiempos tenemos la responsabilidad de seguir comunicando las buenas noticias del reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Es que cuando tenemos que vivir el momento malo, lo que no queremos vivir como seres humanos de carne y de hueso, pero se nos olvida que nuestra responsabilidad es que hay muchos pobres en espíritu, mucha gente que vive apartada de Dios y vive en una pobreza y en una ruina espiritual, y la responsabilidad es tuya y es mía. Dios no nos dio al Espíritu Santo para estar miércoles, viernes, sábado y domingo aquí en este lugar solamente. El Espíritu Santo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde tú vayas, ahí va la presencia de Dios. Entonces, toda oportunidad que tú tengas para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para que esa persona salga de la ruina, de la pobreza espiritual, a las riquezas conformes a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú eres el instrumento de Dios en ese momento para que esa persona salga de ese estado de pobreza a un estado de riquezas espirituales. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Jesús sabía cuál era la responsabilidad por la cual vino a esta tierra: a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
la libertad a los cautivos. ¿Sabes? Nosotros a veces ignoramos que la gente que en el día está alrededor de nosotros o pasa, a veces están rotos, quebrados sus corazones, están cautivos, y por nosotros ser indiferentes, ser insensibles a la presencia de Dios, por eso es que no podemos ser unos instrumentos dignos en la mano de Dios. Pero la iglesia sí fue elegida, fue lavada por la sangre del Cordero. Pero tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Dios quiere manifestar su poder y su gloria a través de ti. Y la responsabilidad te la delegó el Señor, te la delegó Jesús. Y es de predicar las buenas nuevas de salvación, pero un evangelio integral. Un evangelio que fluye a la palabra de Dios, pero también un evangelio donde el Señor se mueva en todas las áreas de la vida de una persona. Sea el Señor supliendo tanto las necesidades espirituales como las necesidades físicas, las necesidades económicas. Ese es el evangelio de Jesús, un evangelio integral. Pero la iglesia, a veces por no entender para lo cual ha sido llamada, deja que el temor llegue a su corazón y retroceda y no quiera avanzar. Jesús, cuando comenzó a abrir el rollo, habló lo que el rollo decía en el profeta Isaías. ¿Sabes? Dice que los que estaban en la sinagoga lo miraban fijamente y veían la gracia. Decían, mira, este no es el hijo de José. Y Jesús comenzó a dar palabra profética de lo que ellos le iban a decir un día, de el acontecimiento que Elías no fue a una mujer de Israel, sino una mujer fuera de esa nación, y fue provisto a través de Dios. Dios a través de esa mujer lo sustentó, hizo milagro a través de una mujer que no era israelita. Y cuando ellos escucharon todas estas cosas, se llenaron de ira, se llenaron de enojo. Y dice la Biblia que los sacaron fuera de la ciudad. ¿Sabes? Dios va a permitir a nuestras vidas que tengamos que enfrentar esos momentos, que nos rodeen esos momentos para ver cuál va a ser tu actitud, tu posición en Dios. Si vas a permitir que entre el temor a tu vida o te vas a plantar como un hijo del Rey, como un embajador de Cristo. Reconocemos que ha sido la obra de Dios cuando vemos el respaldo de una manera sobrenatural en nuestras vidas. En el versículo 21 comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener algo claro. Cuando somos diligentes, obedecemos a lo que nos corresponde, vamos a tener que anunciar el cumplimiento de lo que Dios un día prometió, pero que ya es una realidad que en nuestras vidas. Tú tienes como hijo de Dios, y yo tengo como hijo de Dios, siempre que reconocer que ha sido por su gracia, por su amor, y que ha sido Dios, y que es el Dios el que ha cumplido lo que otros ven en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Jesús fue el claro ejemplo de que Él no solamente operó en la unción en el ministerio, los dones sobrenaturales en el ministerio a la luz pública, la unción también del hogar, de la familia, a que seamos de testimonio en la casa. Cuando los judíos en esa sinagoga, ¿qué decían? Daban buen testimonio de Él antes de que ellos se airaran. Es importante nosotros como cristianos tener buen testimonio en la casa, pero también con los de afuera. Todo parte desde la casa, porque eso te va a dar la autoridad y la legalidad cuando tú te tengas que enfrentar a esos momentos difíciles que se enfrentó
Jesús. Cuando los judíos se iraron, esos que estaban ahí en la sinagoga se iraron. Dice que los sacaron. Ahí en el versículo, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, lo llevaron a un barranco para, ¿qué dice? Para despeñarle. La unción que estaba en Jesús es la misma unción, la misma presencia del Espíritu Santo que el Padre nos regaló para este tiempo. ¿Por qué cuando nos visita la crisis, cuando nos rodea la circunstancia que sea, el momento difícil, lo que esté tratando de rodear nuestra mente, nuestras emociones, para entrar en un desequilibrio o quitar la esperanza que tenemos o ahogar la fe en nuestras vidas? ¿Cómo tú reaccionas? La misma unción que te respalda predicando, que te respalda orando, es la misma unción que te va a respaldar en tu casa cuando estés a sola y te trate de desequilibrar tu fe, tu esperanza, tu equilibrio emocional que Dios ha orado en tu vida. A todos les visita la crisis financiera, la crisis a veces en la salud, pero ¿qué pasó? Que le enseña la Biblia. Mas Él pasó por en medio de ellos. Esto es algo sobrenatural. Si lo llevaron fuera de la ciudad, en un barranco a una altura para despeñarlo, o sea, lo querían asesinar, dice la Biblia claramente que Él pasó en medio de ellos. Ese es el poder sobrenatural que nosotros también está disponible y que gozamos y que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, porque somos templo de su presencia, somos habitación de su presencia. Pero la iglesia se ha olvidado o no ha entendido, algunos cristianos, para lo cual han sido llamados, fueron escogidos, Dios los vio, pero ignoran el poder sobrenatural que está dentro de ellos. Se dejan cautivar por la crisis, se deja cautivar por los pensamientos que Satanás quiere inyectarte en tu vida. Jesús no se dejó llevar por el grupo que lo estaba rodeando para tirarlo. Él tenía algo bien claro, y es que Él había venido a la tierra con un propósito: a salvar a la humanidad, pero que en el transcurrir del tiempo de su ministerio iba a mostrar su gloria, iba a mostrar el poder del Padre, y que Él iba a operar en lo sobrenatural, y que tenía que capacitar, discipular a unos hombres para que después ellos extendieran el reino de los cielos. Él no se quedó ahí en la punta quizás del barranco, no comenzó a suplicarle misericordia, o se abalanzó por temor o por miedo. Dice la Biblia que Él atravesó por el medio de ellos. Yo creo al poder sobrenatural de Dios, que Dios te puede hacer invisible cuando Satanás quiere utilizar a una persona para matarte. Yo creo en ese poder de Dios que te puede hacer invisible cuando los demonios te quieran visitar, hacer daño, y no van a poder. El propósito de Dios en tu vida se tiene que cumplir. Dios lo va a hacer una realidad en ti. Amén. Satanás no te va a matar, no te va a destruir. Satanás no te va a llevar a la depresión para destruirte, porque Dios ya soltó palabras sobre tu vida, y la palabra de Dios lo que causa es vida, transformación y un despertar para buscar la presencia del Rey de Gloria.
Amén. Jesús sabía que Él venía a esta tierra para que el reino de los cielos se acercara al hombre. Él sabía que tenía que venir a dar las buenas noticias a los pobres. Nosotros un día reconocimos que estábamos en la pobreza espiritual y todos los días tenemos que reconocer que sin Él nada somos. Ahora es que nosotros somos ricos en Cristo Jesús y que tenemos una posición espiritual juntamente con Jesús, y esa es la misma posición que tienen todos ustedes. Jesús no se dejó atemorizar. Jesús atravesó en medio de ese grupo que lo quería despeñar, que lo quería empujar. ¿Sabes cuál fue la causa? Porque ellos llevaron a Jesús fuera de la ciudad, a ese punto que tenía cierta altura para despeñarlo. Es porque Jesús comenzó a anunciar que una promesa del Padre se había cumplido frente a ellos y cosas que se iban a cumplir más adelante. Tú te vas a tener que enfrentar a circunstancias solamente por el hecho de ser un hijo de Dios, pero porque predicas el Evangelio, porque dices la verdad. Y hay personas que se van a sentir confrontadas, porque la que confronta al hombre es la palabra de Dios. Y la palabra fue la que confrontó a esos judíos, a esos religiosos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a que la religiosidad no entre en nuestros corazones, porque vamos a tratar aún de matar a nuestros propios hermanos en la fe. Esos judíos, por ser unos religiosos, quisieron matar al Salvador del mundo. Ustedes, cuando un hermano o una hermana esté fluyendo en la palabra, esté hablando la palabra, usted no se levante en contra de esa persona. Pero usted allá afuera también puede vivir esa circunstancia de que se te levante el vecino, de que se te levante el hermano de sangre, de que se te levanten tus amigos en el medio donde tú te muevas. Pero si tú tienes claro que el Padre te ungió con el Espíritu Santo, tú tienes la claridad que no importa lo que te trate de rodear y amenace tu vida, tú vas a pasar por medio de la circunstancia, por el medio del problema. Pero el problema y las circunstancias no te tocarán cuando estés atravesando, no te van a destruir, no te van a quitar la vida, no te ahogarán la fe, no te van a quitar la salvación, porque el dador de la vida es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Nosotros, que somos ungidos por el Padre, que estamos siendo diligentes por buscar de su presencia, no te extrañes que dentro de el pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, hablando de manera general, se te levanten religiosos. Entonces comienza el señalamiento, comienza la habladuría, van a tratar de apagar, de hacerte retroceder la obra que Dios está haciendo en tu vida, del crecimiento y de la madurez que tú estás adquiriendo en Dios. Jesús lo experimentó de su propio pueblo. Los religiosos, los conocedores de la Escritura, se levantaron en contra de Jesús para tratar de frenar el propósito. Pero quiero decir que el único que puede detener el propósito de Dios somos nosotros mismos. Diga, somos nosotros mismos. Pero yo no voy a detener el propósito de Dios en mi vida. Yo avanzaré. Yo avanzaré. Entonces, usted no va a abortar el propósito de Dios. Usted va a ser obediente. Le va a creer a Dios a pesar de, porque usted va a alcanzar lo que Dios ha prometido para ti. Amén. Para ti.
rodeando en este momento. La crisis, la enfermedad ha tocado a algún familiar de tu casa, algún familiar lejano o cercano. Estás viendo que se está apretando la situación económica en tu casa. ¿Qué está rodeándote que tú estás sintiendo que no vas a seguir? Que estás a punto de rendirte. ¿Qué estás sintiendo que te está rodeando y que tú piensas que vas a morir, que no vas a crecer en Dios, o que hasta este momento no ves la solución, la respuesta de parte del Padre a tus oraciones? Quizás no sabes, pero la Biblia no registra cuántos fueron los minutos que Jesús duró rodeado por ese grupo, por esas personas ahí en ese despeñadero. Imagínense, entren en esa cena. Un grupo te está rodeando y diga que son 40, 50 metros y te quieren matar, te quieren asesinar. ¿Cómo nosotros hubiéramos comportado en ese momento? Tú hubieras pedido misericordia, hubieras perdido la fe, o en ese momento hubieras levantado tus manos a clamar para que el poder de Dios cayera e hiciera algo poderoso. Quiero decirte que ese mismo Dios que hizo que su Hijo paseara por en medio de esas personas es el mismo Dios al cual le estamos sirviendo, a que el poder sobrenatural de su Espíritu está dispuesto, está disponible para nosotros, para que tus ojos, para que mis ojos, para que todos los que nos rodeen puedan ver las grandes maravillas que Dios va a hacer contigo, porque este mundo, las olas de este mundo no van a ahogar tu vida, no vas a naufragar en las corrientes de esta vida que tratan de golpearte, destruir tu vida. El brujo, la hechicera, no te va a matar, no te va a matar. Ni un diagnóstico médico no es el definitivo. Dios es un Dios de milagros. Amén. Que si te visitan demonios en la noche, Jesús te ha dado autoridad para que las huestes de maldad de los demonios tengan que huir, retroceder. Pero tenemos que tener la confianza en Dios, tenemos que tener fe, y más que eso, tener buen testimonio para que el mundo espiritual se sujete a la palabra que salga por nuestra boca. Jesús lo rodeó ese grupo para matarlo, pero no pudo. La crisis por la que está rodeándote, las circunstancias de la vida, porque tu hijo no quiere buscar de Dios, tu hijo se ha rebelizado contigo, tu hijo está frío espiritualmente, un día comenzó bien, pero el día de hoy no está caminando como Dios quiere. Tu esposo a veces se le mete, como dicen por ahí, el chuki. Si se le mete el chuki, se le va a tener que ir. Pero tú tienes que pelear en oración, tú tienes que orar, no te dejes atemorizar. No permitas, así como dice la palabra, que caminó en medio de ellos. Eso ellos es, aplicándolo a la actualidad, a nuestra vivencia, es todo aquello que quiere frenar el propósito de Dios en tu vida. Lo que quiere robarte la paz, la fe en la palabra de Dios, en aferrarte a lo que Dios prometió en tu vida. Si tú le eres fiel a Dios, obedeces y crees, no importa lo que vayas a vivir, tú vas a esperar y vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. José, pasaron 13 años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Fue vendido hasta los 30, fue gobernador. 2 sueños que tuvo cuando era muy joven, sus hermanos lo venden, pero José en toda etapa
momento difícil, en la cárcel le fue fiel. Cuando era esclavo de Potifar le fue fiel. Cuando estuvo gobernador se mantuvo fiel a Dios. O sea, nada de lo que pudo rodear a José para ocupar la posición donde Dios lo iba a llevar, lo detuvo. Dice la Biblia que Jesús pasó en medio de ellos y se fue, porque sabía que ese lugar no era el lugar donde se iba a quedar. Dice que se fue. Y después de ahí en adelante, lo que han leído en los evangelios, Jesús sanaba paralíticos, resucitaba muertos, sanó a la suegra de Pedro, le daba vista a los ciegos, el cojo caminaba. Ese era el Jesús que la humanidad tenía que ver en ese entonces, pero lo estamos viendo también en estos tiempos. Pero nosotros, como hijos del Rey de Gloria, debes de tener en cuenta, claro, en el Espíritu, por lo cual tú fuiste llamado. Y tener claro que eres un ungido de Dios. No eres cualquier cosa. Tú tienes que atravesar lo que sea y no quedarte ahí. Tienes que irte a cumplir la comisión que Jesús te ha encomendado. Y es predicar el Evangelio, hacer discípulos. No importa dónde estés, en una empresa, si eres empresario, si eres, creas negocios. Si Dios te va a ubicar de pronto como ingeniero en una empresa, ahí te vas a sobresalir como médico, como abogado. La gloria de Dios se manifiesta, nada lo puede limitar. Pero si tú tienes claro que has sido llamado para más adelante a un pastorado, a un ministerio que tienes que viajar, enfócate en eso, prepárate. No importa lo que estés viendo ahora, lo que estés viviendo ahora, lo que Satanás quiere hacer que tú veas para desenfocarte, para que tu mirada se desvíe, para hacerte creer que vas a morir y que te vas a ir al despeñadero, te vas a ir en el barranco. Ese barranco puede representar la quiebra económica, el fracaso matrimonial, de que tus hijos se van a perder en el mundo. No, tú vas a ver a tus hijos servir, tu hogar le va a servir a Dios, tu familia le va a servir a Dios, y tú vas a ver la prosperidad espiritual del Espíritu Santo en tu vida, en tu ministerio, en tu hogar. Porque la unción de Dios tiene que visitar tu casa. Pero eres tú el responsable de que te levantes a creerle a Dios y a no impedir de lo que se te venga encima, lo que te vaya a rodear, impida el cumplimiento del propósito del Padre. Avanza y conquista lo que Dios ya determinó en la eternidad. Dios no ha terminado algo sin antes de iniciarlo. Ya Dios lo terminó. Lo que ha de ser ya fue. O sea que ya está hecho. Solamente espera el Padre obediencia, santidad, integridad. Amén. Jesús vino a vivir esta vida en la tierra. Santidad, obediencia, integridad. Hacer más allá de lo que la necesidad de las vidas en ese momento cuando Jesús vino hizo. Tuvo agonía, lloró, estuvo triste. No importa las lágrimas que has botado hasta ahora, ese es el precio de la unción. Todo aquel que es ungido por Dios va a botar lágrimas, se va a sentir frustrado a veces, pero no te quedes ahí, porque eso es pasajero. Tú te vas a recordar todos esos momentos como aguas que pasaron, porque eso es pasajero, eso es temporal. Todo proceso tiene una fecha de vencimiento, pero todo aquel que quiera que en su vida se cumpla el propósito de Dios tiene que ser procesado. Si nuestro Señor Jesús fue procesado para que exaltara su nombre y le diera un nombre
que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se tiene que doblar ante Jesús. ¿Quién te hace creer a ti que tú no tienes que ser procesado? Tú tienes que ser procesado para que vayas creciendo en la unción, vayas creciendo como siervo de Dios. Pero el propósito de Dios sí se va a cumplir. Dios lo va a hacer una realidad en tu vida. No te atemorices. Tú eres más que vencedor. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Jesús está contigo hasta el fin. Hasta el fin, cuando Él perfeccione la obra en tu vida. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia.